de forma en la que no contradigan doctrinas de mayor importancia dentro de la Iglesia. Y podemos entender claramente desde el principio, ¿ya?, de que Dios no hace acepción de personas, ¿ya?, y tenemos que remitirnos hacia lo que nos enseña la creación para poder entender esta postura. ¿Por qué es una postura? ¿Ya? Están los tradicionalistas, los reformados o iglesias, sí, las iglesias de doctrina reformada, que dicen que estos pasajes deben interpretarse tal cual están, ¿ya? Y por lo tanto las mujeres no pueden llegar a los oficios de autoridad dentro de la iglesia, ¿ya? Y no pueden enseñar. Si se aplica estos textos tal y como están, desde el punto de vista tradicional o reformado, ¿ya?, uno debe ser consistente, ¿ya? Las mujeres no solamente no pueden participar de los oficios de autoridad, que son ser ancianas, pastoras, ¿ya?, sino que tampoco pueden enseñar. Vimos la clase pasada que las mismas iglesias, ¿ya?, reformadas, cuando tienen estos ministerios de enseñanza a los niños, como cualquiera de nuestras iglesias, en esos ministerios de enseñanza a niños, ¿ya?, son hechos por mujeres. En estas iglesias que niegan que las mujeres puedan ser pastoras o puedan enseñar, ellas les enseñan a los niños, ¿ya? Y en eso hay una contradicción. Cuando uno tiene una postura o tiene una visión sobre un tema, uno tiene que tener cuidado con principalmente la contradicción. Porque si uno contradice su postura, la debilita mucho, ¿ya? Entonces, encontrar en el discurso de una persona una contradicción equivale a poder refutar su argumento. Depende de qué tan importante sea la contradicción, ¿ya? Pero cuando uno encuentra en un discurso, esto en general, ya cuando uno está debatiendo o conversando con alguien, tratando de ver distintas posturas y haciendo un debate, si uno logra encontrar una contradicción en la postura del oponente, uno puede decir de que tiene elementos para refutar y de hecho se usa en política, es decir, siempre le están sacando en cara a los políticos que tienen una postura sobre algo y hacen otra cosa, o en algún tema votaron de una forma absolutamente contradictoria con la postura con la que dicen, ¿ya? Por supuesto que a los políticos no les importa mucho, ellos siguen nomás, entienden que están en contradicción, pero ellos le echan para adelante nomás, eso no es novedad, ¿ya? Esos son profesionales de la contradicción. Hay algunos, de hecho, que hacen de toda su vida una contradicción, tienen el pleno derecho de no estar de acuerdo con ellos mismos. Así se dice como en broma, ¿ya? Pero cuando uno tiene un debate serio con hermanos en la fe, uno espera que si uno le hace ver a alguien una contradicción, por lo menos esa persona tenga que hacerse cargo, ¿ya? Tenga que reformular su argumento o tenga que explicar el porqué de esa contradicción. Una contradicción muy importante es que en todas partes del mundo, en cualquier iglesia en la que exista, el ministerio a los niños, es decir, la enseñanza a los niños, siempre ha estado a cargo de mujeres, ¿ya? Siempre. Y eso es una contradicción. Otra cosa es que todas las iglesias envían misioneras, misioneros y misioneras, porque tal como dijo Jesús, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces siempre cuando estas iglesias, que son las iglesias protestantes o reformadas, siempre han enviado misioneras, misioneros y misioneras. Pero los misioneros y las misioneras han hecho las mismas cosas. Han enseñado a las personas que no conocen de Cristo, les han enseñado la palabra del Señor. Entonces, de nuevo, ¿ya? Contradicción.
¿Ya? Entonces vamos a ver una postura en pro de la igualdad, cómo se interpreta desde el punto de vista de la igualdad, ¿ya? Estos pasajes, esta controversia que hemos estado viendo entre si la mujer puede formar parte de los oficios de autoridad de la iglesia. Y ahí también hay que redefinir los oficios de autoridad de la iglesia, porque ¿qué es lo que dice Jesús? El que sea el primero de vosotros será vuestro servidor. Ejemplo os he dejado, ¿ya? Yo soy su maestro, ustedes hacen bien en llamarme así, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Eso lo dijo Jesús, ¿ya? Por lo tanto, hay que mirar cómo definimos nosotros efectivamente los oficios de autoridad, ¿ya? Pero si la Biblia se interpreta de forma adecuada, limita el servicio que las mujeres pueden ofrecer a Dios en aspectos en los que no restringe a los hombres. Algunas posiciones dentro de la iglesia deberían tener un cartel que diga solo hombres, ¿ya? Los dones espirituales que Dios da a las mujeres son distintos de los que da a los hombres. ¿Es más grande el pecado de las mujeres? ¿Las mujeres no se regeneran como los hombres? Cuando llegan al Evangelio y creen en Jesucristo, ¿tienen que dar algún otro paso para alcanzar la salvación? ¿Ya? ¿El corazón de las mujeres es más inclinado al mal que el de los hombres? Son todas estas preguntas que se hacen en la postura en favor de la igualdad, ¿ya? Y todas son variantes de una misma pregunta. Los roles de los hombres y de las mujeres en la iglesia, en la familia, en la sociedad, ¿están ordenados por Dios? O, y aquí es donde viene el o, son resultado del pecado, de la caída específicamente, y por lo tanto de las influencias culturales que tiene la caída hasta el día de hoy. Esas son preguntas, ¿ya?, que hay que formularse. Y esta postura, que es sobre la igualdad, se hace estas preguntas. Algunos autores creen que estas diferencias han sido ordenadas por Dios. Otros autores dicen que son el resultado del pecado y de las influencias culturales, ¿ya? Y la mayoría de las personas que quieren restringir el modo en que las mujeres pueden ser, hemos visto. Y los que creen que no hay restricciones usan otros pasajes que anulan las restricciones. Cuando terminemos de revisar este tema, vamos a encontrarnos que yo creo que no podemos pararnos desde ninguna de estas formas de interpretar, porque en los mismos textos está la clave para interpretarlos correctamente, ¿ya? Yo creo personalmente que es un problema de interpretación de los textos, donde cada uno trata de forzar la interpretación de una manera que le resulte más conveniente a la forma en la que ha vivido toda su vida. Entendamos una cosa, una de las cosas más difíciles para el ser humano es decirle que está equivocado, ¿ya? El ser humano puede soportar muchas cosas, pero hay una que le es muy difícil de elaborar y es un fenómeno psicológico que se llama disonancia cognitiva, ¿ya? La disonancia cognitiva surge cuando hay un conflicto entre lo que yo creo que es verdadero y lo que me está mostrando la realidad. Para el ser humano es muy difícil de sí mismo reconocer que está equivocado, ¿ya? Uno de los análisis que nosotros hacemos, ustedes saben de que yo trabajo en auditoría clínica, uno de los análisis que nosotros hacemos, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué uno ve que un equipo médico se casó con un diagnóstico, ¿ya?, y no lo cambia, aunque uno desde fuera ve muy claramente que están equivocados, que hay cosas que omitieron y que hay cosas que no tomaron en cuenta?
uno desde fuera. Pero el que está adentro dando la atención no puede con la disonancia cognitiva. Ese es un mecanismo de defensa porque la disonancia cognitiva es extremadamente molesta, ¿ya? Es extremadamente, genera mucha disconformidad, mucha molestia psicológica. No la podemos manejar, ¿ya? Entonces es muy difícil que alguien vaya a reconocer que toda su vida está equivocado, ¿ya? Eso, lo más probable es que aunque uno haga este estudio, por ejemplo, en todas las iglesias de nuestra misión, ¿ya? Y le muestre todos los argumentos, ¿con qué respuesta se va a encontrar? Que es muy frecuente en el ámbito pentecostal, pero esto aplica a todas partes, ¿eh? Se va a encontrar, es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Mi papá lo hacía así. Para los hijos que han continuado con el ministerio de los papás, que también han sido llamados, ya van a decir, es que mi papá lo hacía así. Pero si usted va donde una iglesia reformada y le pone los argumentos, le van a salir con la tradición de las iglesias reformadas, que es otra manera de decir mi papá lo hacía así. Tiene más argumentos, tiene la historia, tiene un montón de elaboraciones mentales, pero sigue siendo el mismo argumento. Mi papá lo hacía así, ¿ya? Es el mismo argumento, solo que con unas palabras más bonitas. Pero es el problema de la disonancia cognitiva que nosotros tenemos que analizar cuando vemos posturas que siempre se han enfrentado y nunca pueden llegar a un entendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Usted podría llegar en un estudio bíblico a efectivamente demostrar algo usando las palabras en su idioma original, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren decir? El contexto histórico, ¿ya? Todas las formas en las que efectivamente nosotros usamos para tratar de entender el mensaje que hay detrás, ¿ya? Y llegar a una y no va a ser posible, ¿ya? Esto es muy pesimista lo que estoy diciendo, pero en realidad cuando uno hace este estudio, uno afirma a los hermanos que estamos en la misma forma de ver las cosas, pero normalmente no va a alcanzar a aquellos que ya tomaron su decisión antes siquiera de leer el texto. Por este fenómeno, por el fenómeno de la disonancia cognitiva. ¿Quién es el único que puede tratar con el tema de la disonancia cognitiva? Es el Señor. Pero yo he visto a través del tiempo que las personas no soportan la disonancia cognitiva. ¿Por qué nosotros predicamos a veces, tantas veces el Señor habla de un mismo tema? Porque yo no quiero obligarme a decir, estoy haciendo algo malo. Si hay algo que cuesta mucho es cuando nosotros vamos a la Escritura y nos encontramos con que estoy haciendo algo malo. Eso es muy difícil de manejar, ¿ya? Por eso que vemos muchas veces en muchas congregaciones tantas personas que perseveran en una forma de vida que no es adecuada de acuerdo a la palabra de Dios, pero si no las cambia el Señor poderosamente, no cambian, porque, de nuevo, no podemos manejar la disonancia cognitiva, no podemos manejar el hecho de que estamos equivocados y de que estamos haciendo las cosas mal. El golpe al núcleo central de la persona, lo que llamamos ego, el yo que le llaman desde la psiquiatría, desde el estudio de la mente, el golpe que sufre el yo es demasiado grande para tolerarlo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a buscar explicaciones que salvaguarden mi yo, que salvaguarden mi ego, que hagan que yo no esté en disonancia cognitiva, ¿ya? Eso es solamente un punto entre neurológico y psiquiátrico sobre por qué no podemos convencer a las personas, ¿ya? Se llama disonancia cognitiva, ¿ya? Y se ve en todos los ámbitos. La gente no puede manejar la disonancia cognitiva. ¿Ya? Por eso les digo, ahora, Dios, en primer lugar, tenemos que decir de que Dios ha llamado y bendecido a mujeres como líderes en su obra. Y vamos a hablar de la historia de la iglesia, ¿ya?
Dios ha llamado... Cuidado. Ya. Dios ha llamado mujeres a posiciones de liderazgo y ha bendecido su trabajo para el crecimiento de la iglesia. ¿Ya? En el uso de dones ha estado limitado principalmente por el modo de pensar, pero no por cómo Dios ha repartido los dones. Cuando se le ha permitido a las hermanas el uso de los dones que el Señor ha dado, la influencia ha sido la misma que puede haber tenido cualquier varón. Esto es historia de la iglesia, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Nosotros conocemos normalmente a la primera persona que Dios levantó para dirigir algo, pero no conocemos las que inmediatamente trabajaron, ¿ya? Pongamos un ejemplo. Todo el mundo conoce que la iglesia metodista se creó por el movimiento de santidad de John Wesley, ¿ya? El movimiento de santidad de John Wesley. Entonces, el movimiento de santidad de John Wesley, todo el mundo conoce a John Wesley, pero nadie conoce los que vinieron después de él y que predicaron, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, nos encontramos. Pero, por ejemplo, en las iglesias pentecostales nosotros encontramos que obviamente el que inicia en Chile, la iglesia en la que se inicia en Chile el movimiento pentecostal es el pastor Huber, ¿ya? De la iglesia evangélica pentecostal que se conoce actualmente, pero él era pastor de la iglesia metodista en Valparaíso, ¿ya? Conocemos muy bien esta historia de él, pero normalmente cuando revisamos la historia de las congregaciones nadie se ha preocupado de cómo fue que esa iglesia empezó a expandirse, ¿ya? Y cuando nosotros llegamos a eso, llegamos a que hubo hermanas que fueron a predicar, que predicaron, que fueron a congregaciones, que abrieron realmente obras dentro de nuestra historia. Por ejemplo, nosotros tenemos que obviamente mencionar a quien en su momento fue la pastora de nuestra iglesia, la primera pastora de nuestra iglesia, la pastora Elena Altamirán, ¿ya? Que antes de que junto al pastor José fueran llamados al ministerio para formar esta iglesia, ¿ya? Que esta iglesia se fundó en el año 61, ¿ya? Antes de eso, cuando el pastor todavía trabajaba, él era carabinero, ¿ya? Y le tocaba estar en zonas alejadas, como mandan a los carabineros a las zonas limítrofes, ¿ya? La pastora, junto a sus hijos, ¿ya? Viajaban o a pie, o en tren y a pie, ¿ya? Por toda esta zona de lo que es la novena región hacia la costa, ¿ya? Novena y octava región hacia la costa. Y abrieron iglesias. Abrieron la iglesia de los Sauces aproximadamente en el año 47, ¿ya? La iglesia de Purén por ahí por los 50. Esas iglesias son más antiguas que nuestra iglesia, ¿ya? Y la abrió en este trabajo que hizo la pastora Elena, los Sauces, Purén, ¿ya? Guadabarriba creo también, y otras iglesias yendo hacia la costa. De hecho, en la costa igual es conocida por haber ido formando iglesias, ¿ya? Una anécdota que me contaba el pastor Daniel, que es hermano del pastor Hugo, y que él, como profesor de lingüística, estudiaba idioma mapuche, ¿ya?
en un viaje a la comunidad de Elicura, que está entre Contulmo y Cañete, a orillas del lago Lanalhue, se encontró con una pastora que estaba ejerciendo, ¿ya?, en esa zona. Una pastora, ella era mapuche y era pastora de la congregación, era una congregación de un sector, ya como nosotros acá tenemos el local de Pailahueque, que está en la reducción Pailahueque, pero que van varios hermanos, no solo de la familia, o iban, ya, ahora está bastante con menos asistencia, pero esa es como la dinámica, ya, que es de una comunidad y van todas las personas de la comunidad. Bueno, esta pastora en esa comunidad, y cuando conversaron, ella le dijo que ella había aceptado al Señor y había creado esa congregación cuando pasó por ahí una hermana, porque era hermana, nadie le había dado el título de pastora todavía, una hermana con sus hijos predicando en los años 50. Y llegaron a la conclusión de que esa iglesia se fundó porque cuando pasó por ahí la pastora Elena con sus hijos predicando, caminando, durmiendo donde les daban alojamiento, una forma que nosotros no tenemos ahora, ya que todos tenemos auto y que podríamos hacerlo, pero antes cuando no había, se extendía así el evangelio en esos años, se formó una iglesia por eso, ¿ya? Porque ella pasó predicando y el Señor hizo que una de las hermanas que recibió ese mensaje formara una iglesia, y todavía hasta el día en que el pastor Daniel se encontró con ella, todavía estaba funcionando esa congregación, ¿ya? Las iglesias pentecostales tienen, todas las iglesias pentecostales, cuando revisan sus historias van a encontrar estas hermanas que Dios usó para abrir obras. ¿Qué es lo que pasa después? Unos 5 años después, sobre todo en las ciudades donde se va formando la institución, obviamente después de que estas mujeres abrieron la obra, se nombra a un matrimonio para que las administre, ¿ya? No se nombra a la misma persona que las abrió, porque ahí ya esto se institucionaliza, y se institucionaliza en base a lo que dicen los textos que hemos hablado, ¿ya? Que las mujeres callen en las congregaciones. Si uno fuera consistente, ¿ya? Si uno no tuviera estas contradicciones de las que yo le hablo, uno no debiera haber seguido con esas iglesias, porque esas iglesias están mal formadas, porque no están formadas bajo el concepto bíblico que la mujer calle en la congregación y no ejerza liderazgo sobre el hombre. Entonces, si uno fuera consistente con su creencia, no debería haberle dado institucionalidad a esas iglesias. Debería haber dicho, esas iglesias se formaron en contra de lo que dice la palabra del Señor, por lo tanto no son iglesias correctamente formadas, bíblicas, ¿ya? Entonces tendríamos que habernos apartado de ellas. Pero lo que hicimos fue aceptar estas congregaciones, pero nombrando a un matrimonio que las administre, y la persona que las había formado, creado, ahora calle en la congregación. Eso es parte de la historia de la iglesia, eso es algo que tenemos que reconocer, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa en Segunda de Juan? Vamos a hablar de algunos pasajes. Segunda de Juan, la segunda carta de Juan, empieza en el primer verso. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 1. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. El apóstol Juan, uno de los últimos que ya iba quedando, le envía esta carta a una anciana, ¿ya?, que dirige una congregación. Y allá hay un problema porque hemos hecho doctrina en el mundo evangélico, protestante, cristiano, más ampliamente hablando, hemos hecho doctrina de los 2 textos que dicen que las mujeres callen en las congregaciones, pero no hemos tomado en cuenta los textos que muestran a las mujeres hablando y dirigiendo las congregaciones, ¿ya? Esos textos calladitos nosotros, ¿ya? O, bueno, los hermanos que no consideran de que en las iglesias se debe las mujeres participar de la dirección, ¿ya?
Y algunos dicen de que estas palabras se refieren a una iglesia en lugar de una mujer. Entonces, y ahí vuelve a aparecer la disonancia cognitiva. Cuando yo veo en un texto de que la doctrina que yo he proclamado y que dice de que las mujeres no pueden dirigir, me encuentro con textos que sí, entonces le tuerzo la interpretación, porque no puedo tolerar la disonancia cognitiva. La persona no puede tolerar de que está en un error, ¿ya? Sí. Bueno, yo personalmente cuando había leído esto, no digo que lo haya estudiado así como tan en profundidad, pero cuando lo había leído igual pensaba que era a la iglesia en sí. Sí, Pero ¿cómo se puede saber que no? porque es una carta y está escrita en modo personal. Mira, léelo, léelo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Sí. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Bien, dime, de lo que tú conoces, ¿en qué otra parte alguien se refiere a la iglesia hablándole así de tú a tú? Como quien habla con otra persona. ¿En qué otra parte de la escritura tú encuentras de que un apóstol le abre a la iglesia como si le estuviera hablando a una persona? Es que ahí está, ¿ya? Sería el único lugar de la escritura donde un apóstol le habla a la iglesia como si le estuviera hablando a una persona, porque está conversando con alguien por carta. Le dice, mucho me alegré de que he encontrado a algunos de tus hijos andando en la verdad, ¿ya? Y le dice, le habla, usa el pronombre, ¿ya? Entonces, esa forma no se repite en ninguna parte de la escritura, ningún apóstol la usa para hablarle a una congregación de esa forma. Por eso es que no consideramos de que esa sea la forma correcta de interpretarlo. Porque la forma de hablar de Juan es como cualquiera de nosotros podría estar conversando. ¿Cómo estás? Me alegro de ver que todos tus hijos están yendo a la casa del Señor. ¿Ya? Me alegro de verte. Es una forma de expresarse entre personas que se conocen, no como un apóstol estaría hablándole a una iglesia. ¿Ya? Las cartas de cualquiera de los apóstoles, ya sea a iglesias específicas o a iglesias generales, ¿ya? Son cartas donde el apóstol y esa es otra cosa. Cuando una carta va dirigida a una congregación, el apóstol se presenta, ¿ya? Pero le habla a la congregación, ¿ya? Y habla de temas hacia la congregación. Sí. Entonces, ahora la lectura más simple es que esta mujer era la líder de la iglesia que se reunía en su casa, ¿ya? Y también habla, te saludan los hijos de tu hermana escogida. Entonces, está hablando mucho en personal, ¿ya? Y sería la única carta de la Escritura donde se da un trato tan personal a lo que debiera ser una iglesia, ¿ya? Entonces, no es congruente con la forma en la que la Escritura habla a las iglesias, ¿ya?
Otro ejemplo, Priscila y Aquila. Ellos establecieron un ministerio en Éfeso. Eran judíos, ya, que habían tenido que salir de Roma cuando el emperador ordenó la expulsión de los judíos de Roma, ¿ya? Y ellos establecieron un ministerio en Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo los saluda, les dice: saludad a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. ¿Por qué saluda primero a Priscila? Porque de acuerdo a la forma de la época, se saludaba a la persona que estaba dirigiendo primero, ¿ya? Y de ahí prácticamente todos los estudiosos coinciden en que la iglesia que estaba en la casa era administrada principalmente por Priscila, por las razones que sean, ¿ya? Yo les daba una razón, por ejemplo, cuando hablaba de la historia de nuestra iglesia, de las iglesias que se formaron antes de la nuestra por la que fue nuestra pastora. En tiempos donde el pastor trabajaba, el pastor José, y estaba haciendo patria ahí en la frontera con Argentina, ella se dedicó ese tiempo igual a servir al Señor y a abrir iglesias. Después, cuando los nombran, el nombramiento recae principalmente en él. Está la foto, ¿ya? A pesar de que la pastora había abierto varias congregaciones antes, mientras él trabajaba, la foto dice: llamados al ministerio pastoral en 1961, pastor José Lagos, pastor Dionisio Toro y pastor Ramón Rojas, si no me equivoco, ¿ya? Esa foto estaba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando institucionalizamos las cosas, lo hacemos de acuerdo a cómo la institución lo hace, ¿ya? No de acuerdo a cómo el Señor ha repartido los dones. Y eso tenemos que pensarlo, ¿ya? La historia de Priscila es conocida, pero hay una historia que es menos conocida que la mencionan los padres de la iglesia, de una hermana, de una anciana que se llamaba Tecla, como las teclas de un piano, Tecla, así se llamaba, Tecla, ¿ya? Y en la literatura cristiana se la reconoce como casi al nivel de los apóstoles. Era contemporánea de Pablo, viajó con él, ¿ya? Por Asia Menor, fue encarcelada y algunos autores griegos la describen como la primera mártir mujer de la iglesia, ¿ya? Y uno de los historiadores cristianos tempranos, que se llamaba Silio, declaró que no solamente llevó muchos a los pies de Cristo, sino que también de hecho los bautizó. Catalina de Alejandría, ya, la santa patrona de los filósofos, una mujer que defendió la fe cristiana en Alejandría, y muchos de los filósofos paganos se convirtieron a Cristo mediante su ministerio. Fue tan famosa que el emperador Maxentius, que estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, ordenó su ejecución como una de las líderes cristianas de Alejandría, que fueron llevadas expresamente por orden del emperador a ser ejecutadas, ¿ya? Marcela, una líder cristiana que vivió del 324 al 410 en Roma, estableció en su casa un centro de enseñanza cristiana, de oración, de estudios bíblicos y vida en comunidad. ¿Qué es eso? Un centro en la casa de enseñanza, de oración, de estudios bíblicos y de vida en comunidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo llamamos a eso? Una iglesia. Solo que cuesta ponerle el nombre porque es una mujer la que está a cargo, ¿ya? Ella y algunas mujeres a las que enseñó llegaron a tener tanto conocimiento del hebreo que estudiaban el Antiguo Testamento en el idioma original. Ese era el nivel de conocimiento de estas mujeres.
San Jerónimo, el primer traductor del Nuevo Testamento griego al latín, escribió que Marcela resolvió una disputa acerca de la interpretación de un pasaje. Los obispos acudían a ella con problemas de interpretación del hebreo del Antiguo Testamento. Originalmente era una mujer muy rica que fue asesinada por los bárbaros durante el saqueo de Roma porque había dado todas sus riquezas a los pobres y no podía comprar su libertad. ¿Ya? Catalina de Siena, entre 1347 a 1380, se sintió llamada a la evangelización y al ministerio. Llevó a miles a los pies de Cristo, atendió a innumerables enfermos y moribundos durante la peste negra y fue un gran instrumento para el avivamiento de la iglesia medieval. En el siglo XIX, en los Estados Unidos, Phoebe Falmer fue una de las evangelistas más poderosas, a quien Dios usó para la conversión de más de 25.000 personas. Catherine Booth, fundadora del Ejército de Salvación. ¿Usted conoce las iglesias del Ejército de Salvación? El Ejército de Salvación es una iglesia que se organiza y de hecho tiene uniforme y con cargos como si fuera una fuerza armada. Y en Chile, porque llegó la misión a Chile, se llama Ejército Evangélico de Chile. ¿Ya? Era mujer. Frances Willard, la fundadora de Women Christian Temperance Union y líder en la campaña del sufragio universal, comenzó como evangelista. ¿Ya? Naomi Dudi, evangelista que llegó a Singapur. Y en Singapur ella tenía una base para evangelizar Asia. Pero en febrero de 1976, una pequeña iglesia china con una membresía de 49 personas, la mayoría de adolescentes y universitarios, le pidió que fuera su pastora. ¿Ya? Accedió. En 1980 tenía una iglesia de 910 personas. A principios de 1985 tenía 2.000 personas. Entonces tenemos la historia de la iglesia. Es que eso es lo que yo les decía. La historia, normalmente cuando uno mira la historia de la iglesia, muestra una parte, omite la otra. Pero está allí, uno puede consultarla, puede consultar si están los libros de la... Ni siquiera, porque estamos hablando de libros de historia de la iglesia. Pero si uno mira la escritura, es concordante con la historia que viene después, ¿ya? Con hermanas mujeres como Priscila, ¿ya? Trifena, Trifosa, mis colaboradoras, dijo Pablo, ¿ya? Evodia, Síntoque, que eran sus colaboradoras, pero que estaban peleadas, ¿ya? Pero las menciona. Y aquí hay algo, hay un punto que es necesario marcar, ¿ya? Que es que cuando Pablo saluda a sus colaboradores en las iglesias, si uno suma todas las cartas de Pablo, porque ¿qué es lo que dicen los hermanos que niegan de que las mujeres puedan acceder a estos ministerios? Dicen de que cuando hay, es una excepción que se muestra. Discúlpenme, quizás las excepciones están en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aproximadamente el 20% de los colaboradores de Pablo en el ministerio son colaboradores en el ministerio, que lo ayudan a extender la palabra del Señor. No, él no está hablando de esos colaboradores, por ejemplo, que los sostienen económicamente. Las salutaciones son para colaboradores en el ministerio que le ayudan a extender la palabra. Ya son parte del equipo ministerial de Pablo, donde cualquiera de esas personas le toca ir
a una congregación, a visitarla, a ver y a formar congregaciones. Esos son los colaboradores de Pablo. Y aproximadamente el 20% de los colaboradores de Pablo, cuando uno suma todas las cartas, son mujeres. Entre el 15 y el 20%. Eso, mis hermanos, no es una excepción. Las excepciones rondan el 1%. Cuando uno habla estadísticamente, una excepción, es decir, una rareza, llega no más del 1% porque es un porcentaje pequeño. Cuando uno habla de más del 10%, uno no está hablando de excepciones, está hablando en cómo se distribuye algo normal, ¿ya? Que el 20% de las colaboradoras de Pablo fueran mujeres no es una excepción. No se puede usar el argumento de que eso es una excepción. Y además, no se puede usar el argumento de una excepción. ¿Por qué? Porque Dios, que es soberano, que es de infinito conocimiento y sabiduría, escoge a una persona, a dos personas, a tres personas que son mujeres. Yo no puedo decir de que la regla es de que solo los varones pueden ser elegidos porque Dios eligió. Vámonos al Antiguo Testamento. Vámonos al Antiguo Testamento. Una de los 13 jueces de Israel fue mujer. Débora, ¿cierto? A quien Dios le revelaba a través de visiones, de profecías y de sabiduría y de revelación cómo tenía que guiar al pueblo. ¿Cómo puedo decir yo que las mujeres tienen un impedimento, que el orden que Dios ha establecido es ese, cuando Dios nos pone a Débora? Es que yo no puedo usar el argumento de la excepción. ¿Por qué? Porque Dios escogió a una mujer. Dios no le vio ninguna cosa que impidiera que uno de los 13 jueces de Israel fuera Débora. Cuando el rey Josías encuentra el libro de la ley en las reformas que estaba haciendo, en las reparaciones del templo, el rey Josías es uno de los últimos reyes que buscaban al Señor. Y llega y encuentra en el templo el libro de la ley. Y cuando leen Deuteronomio, se encuentran con las maldiciones que están escritas ahí si el pueblo dejaba al Señor. ¿Y a dónde fueron? Porque lo encontraron los secretarios, unos sacerdotes. ¿Acaso el rey los envió a consultar al sumo sacerdote? ¿No? ¿A quién los envió a consultar? ¿Dónde los mandó? Vayan y consulten con Hulda, la profetisa. En ese momento, la persona que todo Israel reconocía que tenía más sabiduría para entender y para consultar a Dios era una mujer. Entonces no me pueden usar el argumento de que eso es una excepción, pero es que Dios eligió, porque Dios es soberano. Dios puede haber escogido hombres como profetas, sí, por supuesto, pero el hecho que Dios escogiera a una mujer como profetisa y con el nivel que tenía Hulda la profetisa, que los sacerdotes le consultaban, los reyes le consultaban la voluntad del Señor, hay que entender que ese era un ministerio muy poderoso en el espíritu. Y si Dios escoge a una persona sin hacer ningún problema con el hecho de que cuál es su género, su sexo, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Cómo tenemos nosotros el derecho a decir que las mujeres no pueden cuando el Señor ha dicho que pueden? Pero si está en la Escritura, yo tengo que ir a leer por qué Priscila le enseñó a Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos no era un recién llegado o un recién convertido. Apolos era un hombre erudito en las Escrituras que, ¿cuál era lo único que le faltaba? Es que él conocía solo hasta el bautismo de Juan.
pero fueron Priscila y Aquila y le expusieron el Evangelio, ¿ya? Entonces, los principios que nosotros tenemos influyen en las medidas de las conclusiones. ¿Qué está diciendo la Biblia mediante la persona? ¿Cuál es el significado? ¿Ya? ¿Es importante entender la historia y la cultura de la época para interpretar? Todas esas preguntas yo me las tengo que hacer para interpretar la Escritura. ¿He revisado yo el contexto literario de la frase? ¿He revisado yo todo el texto cuando lo leo o solamente me estoy quedando con dos? ¿Ya? ¿Cómo entendemos y aplicamos el pasaje? ¿Se aplica a las personas de su tiempo o se aplica en todo momento? Y después hay que identificar las normas y pautas más importantes, que como le decía yo, son los pasajes donde Dios ha revelado su verdad y todas las otras interpretaciones particulares se tienen que sujetar a esto. Y una de las cosas dice, por ejemplo, hablemos de algo. Levítico 19:19 dice, no te pondrás un vestido con dos clases de material y no juntarás semilla. ¿Nosotros seguimos ese mandamiento? Es decir, nosotros vamos a aplicar lo que dice toda la Escritura. Entonces vaya a la etiqueta de la casaca que tiene puesta y si no es 100% algo, si tiene 20% algodón y 80% algodón y 20% poliéster, usted no la puede usar, porque la Escritura dice que no te puedes vestir con mezclas de hebras. ¿Y eso lo aplicamos o no? No podemos juntar semillas. Las semillas tienen que estar separadas. ¿Y en cuántos cultivos se hace mezcla de semillas porque esas semillas, una planta ayuda a la otra? ¿Ya? Entonces, hay mandamientos que nosotros debemos decir que son para la época que se escribieron. Hay principios bíblicos que son para todo momento. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, como les digo, ya, hay cosas que dicen, por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, de lo que dicen, y con esto ya termino la enseñanza de esta mañana. Hay personas que dicen que si el Señor hubiera querido que las mujeres fueran parte de su ministerio, habría nombrado mujeres apóstoles, pero solamente nombró hombres. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Que el Señor nombró a puros apóstoles hombres. ¿Ok? Vamos a seguir ese mandamiento al pie de la letra. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nombró solamente hombres y nosotros vamos a seguir ese mandamiento. Pero hay un problema. El Señor nombró a 12 hombres judíos. ¿Cierto? No podemos nombrar pastores que no sean judíos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos pastores que no son judíos? ¿Por qué tenemos pastores que son de la nacionalidad? Porque si nosotros vamos a aplicar el hecho que el Señor nombró solamente apóstoles hombres, sí, pero también nombró solamente a hombres judíos. Por lo tanto, cuando nosotros abramos una iglesia, vamos a tener que pedir un pastor judío. ¿Qué pasó ahí? Porque nos fijamos en una parte del contexto de lo que no permite, de acuerdo a lo que nosotros queremos imponer, pero no nos fijamos en la otra. Si nosotros vamos a decir de que como el Señor nombró solamente a hombres, no podemos nombrar mujeres pastoras, pero es que entonces tampoco podemos nombrar
a hombres de la nacionalidad porque tenemos que pedir un pastor judío. Interesante. Esas son lo que yo les digo las contradicciones. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos bendiga. Esta es la parte de lo que vamos a llegar hasta aquí hoy. ¿Ya? Vamos a seguir en la próxima semana, si Dios así lo permite. Y debemos decirlo, si Dios así lo permite. Porque hemos estado con suspensiones de reuniones a raíz del mal tiempo, que no es un simple mal tiempo ya. Entonces sigamos pidiéndole al Señor de que Él tenga misericordia y pueda también restablecer el clima para que el Señor bendiga a los hermanos que están pasando por problemas, por dificultades, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar, a darle gracias al Señor y a despedir este servicio. Voy a pedir a hermana Connie que eleve una oración y nos despida de este servicio con la ayuda del Señor. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque tu amor, tu misericordia ha sido con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos llegar, Señor, Señor, poder estudiar tu palabra, Señor, en viva y eficaz, Señor, y podemos aprender cada día de ella, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor, a nosotros que estamos aprendiendo, Señor, cada día. Bendice a mi pastor Alejandro, Señor, para que pueda también, Señor, seguir exponiendo tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que tú nos guíes hasta nuestros hogares ahora, Señor, con tu bendición, Señor. Proteja, Señor, aquellos lugares, Señor, donde también hay dificultades en estos momentos, Señor, por el clima o por alguna otra razón, Señor. Te imploramos, Señor, que tú nos bendiga durante este día, Señor. Aquellos que también lo van a ver por internet, Señor, con misericordia nos alcance, Señor, a cada uno, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.